invitación nuevamente. Creo yo que pues, vamos a darle celeridad, no va a tocar algunos puntos, ya tocó la doctora Rieta esta mañana, pero la idea es poner un poquito en perspectiva la historia de cómo pensamos localmente en el manejo del linfoma Hodgkin y realmente, digamos, manejar un poco el contexto de qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido en nuestro país y qué es lo que ha sucedido localmente y cómo venimos pensando. Entonces yo quiero presentarles la perspectiva histórica, un poco hablar de cómo es el panorama, digamos, en el linfoma Hodgkin refractario, he caído un poco con la experiencia local, un poco que tiene que ver con los inhibidores de puntos de chequeo y una experiencia pequeña colombiana que tenemos en este sentido. Entonces el linfoma Hodgkin es muy interesante porque tiene una historia muy interesante que empieza desde 1832 con el doctor Thomas Hodgkin, el doctor Samuel Wilks la describe después en 1865, realmente fue muy honesto y dijo yo ya esto que estoy encontrando ya lo había descrito el doctor Hodgkin y por eso no se llama hoy en día la enfermedad de Wilks sino de Hodgkin y eso básicamente hizo que la enfermedad conservara su nombre, su epónimo. Después, independientemente, el doctor Carl Stenberg y la doctora Dorothy Reed, independientemente en dos sitios diferentes, describen lo que son las células de Hodgkin y viene toda esta época, digamos, importante que tiene que ver con la radioterapia, que era como se trataba inicialmente con todo lo descrito por el doctor Kaplan, los aceleradores lineales, y después viene una época fascinante con el doctor Davita, que es básicamente el establecimiento de la poliquimioterapia para todos los linfomas, y para otras enfermedades con el régimen MOP, que después perfecciona, digamos, un poco en Italia el doctor Bonadonna en 1975, con lo que conocemos como el régimen ABVD, y de ahí empiezan a reportarse ya los efectos adversos a largo plazo de la utilización del MOP y empieza a perfilarse un poco mejor lo que tiene que ver con el trasplante autólogo del linfoma Hodgkin. Hasta ese momento ya vienen los estudios aleatorizados en los años 90 y la aparición del PET sin duda alguna cambia. Entonces venimos de una perspectiva histórica bastante interesante. El linfoma Hodgkin que además nos enseña qué es lo que hacemos hoy en día. Y aquí tenemos que hablar de estos dos personajes que son supremamente importantes en la historia, que son el doctor Davita y el doctor Bonadonna. El doctor Bonadonna falleció en el 2015, fue el que desarrolló el ABVD en Italia, en el Milan Cancer Institute. Y esta es la publicación original del doctor Bonadonna, en donde fueron incluidos 811 pacientes, que esencialmente se hace un reporte después de 25 años y nos enseña mucho de todo este seguimiento que se tiene que hacer a largo plazo en estas enfermedades que son potencialmente curables, en donde con la utilización del ABVD se redujo 50% el riesgo de progresión o recaída, 50% en el riesgo de morir. Esto dejó como estándar de atención al ABVD durante muchos años, pero no le quitó, digamos, importancia a este estudio, este seguimiento, a la posibilidad de desarrollar segundas neoplasias, tanto tumores sólidos como neoplasias hematológicas, que se pueden presentar hasta en un 22.2% a 25 años de seguimiento. Es mucho más frecuente en los pacientes que combinan radioterapia con quimioterapia y esto nos pone de manifiesto estas necesidades que tenemos de poder bajarle la toxicidad a este tipo de tratamientos. Aquí vemos gráficas en donde vemos cómo, por ejemplo, los pacientes que combinan MOP con radioterapia tienen una mayor posibilidad de desarrollar tumores sólidos y esta es la posibilidad de desarrollar neoplasias hematológicas en el tiempo en un seguimiento supremamente interesante porque son 25 años. La gran mayoría de pacientes de linfoma Hodgkin terminan siendo curados. Este es un análisis del doctor Ravi que compara 4 enfermedades, el mieloma múltiple, el linfoma folicular, el linfoma difuso de las B grandes y el linfoma Hodgkin, donde vemos que después del segundo año de remisión realmente es bastante infrecuente recaer. Y el 88% de los pacientes en este estudio de Hodgkin fueron tratados con ABVD entre enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2015. Entonces una enfermedad altamente curable y ahí es donde se levantan, digamos, las necesidades de tratar de que estos pacientes que son potencialmente curados, pues perfeccionemos los tratamientos para bajarles la toxicidad y que no se presenten esas neoplasias secundarias que vimos con el estudio del doctor Bonadonna. Aquí hablamos esto tiene que ver básicamente con lo que es quimioterapia, la teoría de la muerte celular o la hipótesis de la muerte celular, en donde lo que tenemos que lograr es básicamente reducir la carga de tumor de suerte que lleguemos a la indetectabilidad de la enfermedad, tanto por síntomas, por imágenes, por biopsia, incluso por técnicas tan sensibles como el DNA circulante, por ejemplo, y por supuesto las imágenes funcionales como el PET, que nos hablarían de que un paciente alcanzó la remisión realmente, pero sigue ocurriendo que muchos pacientes tienen esto que es la enfermedad residual, no logramos erradicarla, no nos damos cuenta porque no tenemos técnicas muchas veces suficientemente sensibles y algunos pacientes lejos de llegar a esto que es la cura,
pues tienen una persistencia de la enfermedad con la posibilidad de recaer. Aquí es donde nosotros tenemos que actuar realmente al tratar de erradicar esta enfermedad residual con terapias como la intensificación, la irradiación, el trasplante, etcétera, en donde digamos que es el dinamismo que tiene que ver con el tratamiento de esta enfermedad. ¿Cuáles han sido las aproximaciones para mejorar el tratamiento y la eficacia de la primera línea en Hodgkin, sobre todo en el avanzado, que son los pacientes que más recaen? Entonces el ABVD básicamente tiene una tasa de fallo de 26% a 5 años y el BICOP de 11%, pero como todos sabemos, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el BICOP es mucho más tóxico, ¿cierto? Entonces la idea es al ABVD reducir la tasa de fallo, y ¿cómo lo hacemos? Aumentando la intensidad del tratamiento o introducir nuevos agentes. Entonces aquí es donde viene el régimen Ekelon, donde viene el SWOG 1826, ¿cierto? Adicionando nivolumab, por ejemplo, a brentuximab vedotin, o bajándole al BICOP, que hoy en día, como sabemos, como resultado del estudio HD21, pues se vuelve un esquema mucho comparable al BICOP, el BRICAD, que es un esquema que hoy en día podemos decir podría potencialmente tener una tasa de fallo similar al del BICOP, pero con menor toxicidad. Aquí están todas las iniciativas, esta es como una línea del tiempo de todo. Hodgkin es muy complicado, hay mucha información, pero básicamente es por eso es que les quiero presentar como la historia de cómo pensamos, pues como para evitarnos toda esa cantidad de información y ver, digamos, esencialmente qué es lo que hacemos. Entonces es adicionar, por ejemplo, en la primera línea terapias target, aquí viene lo que es el Ekelon, entonces adicionando brentuximab, que demostró en el estudio Ekelon, digamos que es mejor dejar brentuximab sobre el ABD, es mejor partner, digamos de alguna manera, el brentuximab en el ABD. El SWOG 1826 que fue publicado el año pasado, del SWOG, que es importantísimo porque estos estudios del SWOG son estudios independientes de la industria, entonces comparan básicamente lo que tiene que ver el nivolumab contra brentuximab y pues resultó ser superior, aunque los datos todavía son muy inmaduros, pero es algo muy promisorio y potencialmente mucho mejor partner en el nivo que el brentuxi para la ABD, o sea, es decir, sería algo mejor por este estudio independiente de la industria, el SWOG, es decir, nivo en vez de brentuximab, y pues por supuesto el HD21 que es el estudio del BRICAD. Entonces, con esto y con esta mejoría de las primeras líneas, aún los pacientes siguen recayendo. Entonces, tenemos un 80-85% de pacientes curados, 5 a 10% de refractarios, 10 a 20% de pacientes recaídos, no vamos a andar en eso, ya lo vimos esta mañana. Y esta gráfica la mostró la doctora Arrieta, pero quiero detenerme acá, entonces, en donde los pacientes que recaen son esencialmente, digamos, elegidos por si son elegibles a trasplante o no. Y estos pacientes que son elegibles a trasplante, dependiendo pues de la respuesta que alcancen, básicamente si demuestran una quimiosensibilidad deberían ir a altas dosis de quimioterapia, ir a consolidación con brentuximab, es como les estoy presentando los datos, es básicamente como venimos pensando, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer, tenemos a los pacientes que no son elegibles a trasplante, en donde muy probablemente escogemos regímenes, digamos, de continuidad o regímenes, digamos, de corto plazo, pero que puedan producir una respuesta casi como si lo estuviéramos trasplantando. Y los pacientes que recaen después de un trasplante. Esos pacientes que recaen después de un trasplante, entonces esencialmente son candidatos también a recibir agentes novedosos como el brentuximab o los inhibidores de puntos de chequeo. Aquí es una cosa muy importante, yo creo que sí hay que puntualizar que muchas veces de lo que vamos a hablar ahora, pues digamos puntualmente, que es la utilización de inhibidores de puntos de chequeo, es muy importante que nosotros sepamos si los médicos nucleares nos están evaluando la enfermedad por LYRIC, porque muchos de estos pacientes que tienen inmunoterapia todavía siguen mostrando enfermedad muchas veces hipermetabólica y a veces no tenemos una muy buena comunicación con los médicos nucleares y estos pacientes podían ser evaluados de una manera errónea porque no se tienen en cuenta los criterios de LYRIC, que son los pacientes tratados con inmunoterapia. Entonces vamos a hablar un poquito del panorama regional, ya lo mostró la doctora Arrieta, es un estudio muy viejo realmente, es lo que comentaba ella, tuviéramos estudios, digamos, o tenemos estudios un poco más recientes, pero de aquí es de donde nace la literatura que habla de que al 50% de los pacientes que trasplantamos en recaída los podemos sacar adelante. Y este es uno de los estudios digamos, como más importantes que demuestran que el trasplante es válido y pues digamos que hoy en día tenemos otros estudios importantes, pero quería traerles estos datos que son datos locales del Instituto Nacional de Cancerología, donde incluimos solamente 44 pacientes, tiene todas las limitaciones del mundo, porque básicamente estos pacientes no fueron llevados a trasplante, los que estaban en el brazo de no trasplante porque tenían problemas administrativos, autorizaciones, etcétera, pero lo que quisimos era explorar precisamente eso, qué pasa con los que no llevamos a trasplante porque tienen estas limitaciones. De estos 44 pacientes, entonces ustedes ven ahí,
¿Cómo se caracterizaron? ¿Cierto? Lo que normalmente vemos, el esclerosis nodular es el más frecuente, el avanzado en el 31 pacientes, digamos básicamente, digamos que se presentaba una enfermedad extranodal en el 41.9% de los pacientes, y el 100% de los pacientes fueron tratados con ABD, ¿sí? Hasta ese momento, porque esto digamos es una data que se tomó hasta el 2018, y la respuesta completa, digamos, a la primera línea del tratamiento, muchos pacientes se comportaron como primarios refractarios, miren, 67.7%, entonces también explica mucho por qué muchos pacientes tienen estos desenlaces que les voy a mostrar ahorita. Esto es antes de que tuviéramos la disponibilidad de brentuximab y de inhibidores de puntos de chequeo, entonces utilizamos mucho IHAP, ESHAP, ISASHAP, IGEF. Nos gustaba mucho el IG porque como estaba la doctora Rieta en uno de los estudios que ponen todos los esquemas ahí, no es que realmente sean comparativos, pero es uno de los que más respuesta completa tienen, casi el 54%, entonces lo empezamos a usar un tiempo de manera importante. Y lo que vimos entonces esta es la supervivencia libre de progresión, miren que es muy bajita, la posibilidad de respuesta es también baja, ¿cierto? Miren la respuesta completa con los basados en platino es del 40%. Y pues la tasa de respuesta global no es muy alta, realmente están dando por el lado de los 50%. Pero cuando vimos qué pasaba con los pacientes que trasplantábamos versus los que no trasplantábamos, entonces obviamente, como les digo, esto tiene muchas limitaciones porque no es como yo voy a escoger el que sí trasplanto porque la duda razonable estaba solventada porque ya se sabe que el trasplante hay que hacerlo hasta este momento al menos, pero con estas dificultades que tienen los pacientes y que terminan no trasplantándose por alguna cosa, quisimos explorar qué pasa con esos que no se trasplantan y que tenían este tipo de rescates, pero vemos que las curvas son absolutamente discriminatorias y todavía con datos locales nosotros creemos que el trasplante sigue siendo una opción muy válida. Esta es una corte un poco más grande que es latinoamericana, que hicimos con la doctora Alana von Glasenapp de Paraguay, incluimos los pacientes nuestros del Instituto Nacional de Cancerología, y pues nos dimos cuenta que comparando los datos latinoamericanos, todos nos pasaba lo mismo, la mediana supervivencia libre de progresión fue de 40 meses para los pacientes trasplantados y de tan solo 12 meses para los pacientes que no iban a trasplante. La gran mayoría de pacientes no tenían agentes novedosos, digamos, para el tratamiento de rescate, entonces era una corte muy parecida a la local. Entonces tenemos esta perspectiva hoy en día para tratar los pacientes, muchos de ellos ya están en primera línea, pero en el rescate entonces podemos utilizar medicamentos como brentuximab combinado con quimioterapia, el pembro, que a veces lo utilizamos solo, ya les voy a mostrar los datos también que tenemos en este sentido, y los podemos utilizar incluso digamos como en el AETERA como consolidación después del trasplante o en una recaída post-trasplante. O utilizarlos también en pacientes no elegibles a trasplante. Esto ya lo mostró la doctora Rieta, no me voy a tener en esto, pero la imagen funcional antes de trasplante define lo que pasa en el post-trasplante. Si los pacientes tienen PET negativo, muy probablemente les va a ir muchísimo mejor. Miren que alcanzan hasta más del 70% de posibilidad de remisión. Entonces es importantísimo y eso hay que pensarlo con respecto a lo que veíamos de la enfermedad residual. Si nosotros somos más estrictos llevando a los pacientes a una mejor remisión antes del trasplante, pues muy probablemente los vamos a tener en remisiones que están rondando por el lado 75 y los que tienen el PET positivo realmente tienen un beneficio, pues a mi modo de ver, un poco más marginal, independientemente si es por fluoresceoxilicosa o PET gallium. Esto es lo que ya empezamos a hacer con los nuevos agentes, entonces, listo, no teníamos nosotros agentes nuevos para hacer el tratamiento de inducción, o sea, en ese momento no teníamos brentuximab para adicionarlo a la quimioterapia, pero en un momento llegamos a tener, entonces ya tenemos la posibilidad de poderlos consolidar a esos pacientes de alto riesgo en el post-trasplante. Entonces empezamos a utilizar pues, el protocolo AETERA, en donde vemos que los pacientes que tienen exposición a una consolidación por el protocolo AETERA, pues tienen un beneficio en supervivencia digamos, de posibilidad de progresión o muerte menor, digamos, que los pacientes que tienen solamente placebo. Entonces, digamos que esto también ya solventa la duda razonable y creo que los pacientes de alto riesgo definidos como la enfermedad primaria refractaria, aquellos que recaigan antes de 12 meses, enfermedad extranodal y en general algún paciente que tenga alguna connotación por fuera del estudio que tenga alto riesgo de recaer, debería ir a una consolidación con brentuximab. En los pacientes, digamos, de ahí en adelante, entonces dijimos, bueno, ya tenemos esto en consolidación, los estudios de AETERA no contempló pacientes que tuvieran inducción con brentuximab, después salieron unos análisis de la vida real, un análisis de Francia, un español y un alemán, en el que dijeron más o menos se reproduce lo mismo con los pacientes que sí tuvieron brentuximab en la inducción, entonces dijimos, bueno, no pasa nada, si tuvo brentuximab acá,
también se lo podemos poner en la consolidación y después empezaba a salir una data un poquito más contradictoria de que si los pacientes tenían brentuximab probablemente no se beneficien de la consolidación, esto todavía está en debate, pero la realidad es que si no se tiene la posibilidad, digamos, de tener brentuximab en la inducción, si el paciente tiene alto riesgo de recaer, debería ir a una consolidación. Cuando ya tuvimos la oportunidad de combinarlo, lo que empezamos a hacer entonces es a utilizar brentuximab con bendamustine. Obviamente hay otros esquemas de tratamiento, pero ¿qué nos pareció? Que era muy cómodo, que era un régimen que nosotros podemos dar ambulatoriamente, que el estudio del doctor de la doctora Lacazé muestra unas tasas de respuesta muy altas, digamos en los pacientes tratados con brentuximab bendamustine, como ustedes pueden ver, la tasa de respuesta global es del 93% y de completa al 74%, poco más arriba de ese 54 del IGEF, entonces dijimos vamos a rescatarlos con brentuxibenda y tratar de llevarlos a un trasplante. Ustedes ven aquí que los pacientes que son trasplantados tienen un beneficio un poquito mayor de los pacientes que no son trasplantados. Son estudios pequeños, pero digamos que la idea es que nosotros pues tengamos la mejor evidencia disponible. Entonces ya empezamos a utilizar brentuxi en consolidación, brentuxi, bendamustine para rescatarlos y dijimos bueno, pero entonces ya los pacientes que pasa esto y nosotros vamos a llevarlos a remisión, trasplante, y qué pasa si recaen después del trasplante o qué pasa si no alcanzan una remisión con brentuximab bendamustine, pues tenemos la posibilidad de utilizar inhibidores de puntos de chequeo. Problema grande, empezamos a utilizar nivo, no había regulación, se hacían unas viruetas ahí para poder utilizar los inhibidores de puntos de chequeo. Se empezó a utilizar nivo, digamos, en algún momento, pero después ya tuvimos la oportunidad de utilizar pembrolizumab y a través de las juntas médicas, entonces lo combinábamos con quimioterapia, en este caso con GBD. Y este estudio me gusta mucho porque digamos que es muy cómodo, si ustedes ven es el día 1 y 8 que se da la quimioterapia y tiene unas tasas de respuesta, como lo ven aquí, bastante altas, que alcanzan básicamente un 95% de respuesta completa. A mí me gusta mucho este esquema, el Pembro GBD, sin embargo, pues obviamente, digamos, tiene la connotación de que pues hay que combinarlo con la quimioterapia, el pembrolizumab, aunque también, pues digamos, tenemos la experiencia utilizando pembrolizumab en monoterapia. Pero muchos de estos pacientes podrían eventualmente ir a un trasplante, ¿sí? Es un estudio pequeño, realmente la data es inmadura, pero la posibilidad de alcanzar unas respuestas tan altas, inclusive en pacientes que tuvieran más líneas de tratamiento, pues nos llamó mucho la atención y la realidad es que nosotros adoptamos este esquema de tratamiento para pacientes que potencialmente pudieran beneficiarse de él, que lo pudieran tolerar y que incluso pudieran proceder con un trasplante halogénico, por ejemplo, que también es una cosa de debate, lo vamos a comentar probablemente en la ronda de preguntas. Tiene una tasa de una TRM muy alta, la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, injerto contra huésped después de un pembro-GVD es alta, hay que tener un timing, digamos, de la suspensión del pembrolizumab antes del trasplante halogénico, pero bueno, digamos, unos grupos lo defienden, otros grupos probablemente no tanto, pero la idea es que se tenga mucha experiencia en el manejo del pembrolizumab y cuándo suspenderlo antes de proceder con un trasplante halogénico cuando se necesite. Ya los pacientes que no tienen oportunidad, digamos, de ir a un trasplante o que recayeron al post-trasplante o que ya tuvieron un trasplante autólogo o los pacientes que no son elegibles a hacer un trasplante autólogo, tenemos esta herramienta también que es utilizar pembrolizumab en monoterapia. Este estudio comparó el Keynote 204 pembro contra brentuximab, en donde, pues digamos, la idea era ver cuál era la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global como desenlace también, de alguna manera mirando qué pasaba con esos pacientes que habían sido trasplantados como auto o alo. Y también, digamos, aquí es muy importante verificar y tener experticia cómo manejar los eventos adversos inmunomediados que pueden devenir con la utilización de estas terapias. Entonces, digamos que aquí las características basales de los pacientes entre pembro y brentuxi fue muy homogénea, muy similar en términos de, por ejemplo, la enfermedad primaria refractaria, haber recaído antes de los 12 meses, tener recaídas tardías después de los 12 meses, la utilización previa de brentuximab. Y aquí, digamos que el 37% de los pacientes habían tenido un trasplante autólogo, que eso es como lo que nosotros vemos que se refleja en la práctica, o sea, sí hay una buena representación de pacientes recaídos al trasplante. 63% no fueron elegibles, 44% fueron quimiorefractarios, la edad, las comorbilidades, la decisión del médico determinaron, digamos, la posibilidad de que los pacientes, digamos, no fueran elegibles a trasplante realmente, entonces también ahí se pierde un poquito esto que es la contrafactualidad, ¿no? Pero pues bueno, digamos que los datos se tienen, digamos, de alguna manera en esta materia. Los estudios de trasplante realmente tienen muchas veces esas limitaciones.
el 18% de los pacientes recibieron una línea previa de terapia, ninguno de los pacientes fue elegible a trasplante y el 38% de los pacientes fueron no elegibles debido a enfermedad quimiorrefractaria, que también es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, en términos de supervivencia libre de progresión, incluyendo los pacientes que habían tenido autotrasplante o alotrasplante, pues fue mejor a favor de pembrolizumab. Miremos ahí que como lo vemos a 12 meses, pues casi que es el doble en la probabilidad de supervivencia libre de progresión, con una reducción del riesgo de la mitad de progresar o de morir. Y aquí vemos los pacientes que se excluyen de autotrasplante o alotrasplante, los pacientes que no son elegibles. O sea, también es robusta la data, digamos, de alguna manera entre los pacientes que no son trasplantados versus los que son trasplantados previamente. El análisis de subgrupos, pues digamos que hubo beneficio en todos los subgrupos, algunos se beneficiaron quizás menos, como por ejemplo los pacientes mayores, pero la realidad es que, digamos, si analizamos los subgrupos, pues tenemos esta información básicamente que se beneficiaron la mayoría, quizás un poquito más los pacientes, como les decía, por eso posicionar el brentuximab en aquellos pacientes que tienen recaída ya a más de 2 líneas también es importante, porque ustedes miren que acá sí en el FOREST pues hay una significancia estadística importante. Ahorita ustedes no sé si se dieron cuenta, por ejemplo, qué pasó con el estudio que combina glofitamab con GMOX en el difuso, que no lo aprobaron en Estados Unidos. Aquí miren que, por ejemplo, la población de Estados Unidos no hay un beneficio claro, ¿no? Y este estudio está aprobado, ¿no? No entiende por qué no aprueban otro esquema, digamos, que tiene también posiblemente una validez importante en otro escenario que es el difuso, pero en este estudio, pues digamos que me llamó la atención que no hubo una representación o no hubo una significancia, al menos en los pacientes norteamericanos. Es importantísimo tener en cuenta los eventos inmunomediados, son mucho más frecuentes con pembrolizumab que con el brentuximab. Se presenta mucho hipotiroidismo, yo he visto pacientes que les ponemos esto y alcanzan a hacer TSHs de 100, 150, es bastante complejo a veces manejarlo, nos toca estar muy pegados de los endocrinólogos. La neumonitis, que hay que sospecharla, hay que preguntarle a los pacientes frecuentemente que si están teniendo disnea, quizás un poquito más sobreactuarse, digamos, en la posibilidad de que tengan neumonitis, porque estos son cuadros muy severos cuando ya se presentan. El hipertiroidismo también se presenta con alguna frecuencia. Y lo que les comento ahí, se presentaron estos efectos inmunomediados pues con muchísima más frecuencia en los pacientes con pembrolizumab. Muchos resuelven, pero hay pacientes, por ejemplo, en el 19% de los pacientes no se resuelven. Hay que tener en cuenta que de 5 que le presentan a uno, por ejemplo, una reacción de neumonitis, podría no resolver. Entonces toca estar muy encima de los pacientes, sobre todo con este cuadro que pudiera llegar a ser bien complejo dentro de los inmunomediados. Va a presentarles solamente esta pequeña data de pembrolizumab en el tratamiento de linfoma. Esto lo presentamos en el Congreso de ACHO. Realmente una data muy chiquita. Nosotros quisimos explorar qué estaba pasando con los pacientes que teníamos con pembrolizumab. Entonces aquí incluimos 18 pacientes. Como ven ahí, pues digamos básicamente la mitad fueron hombres y mujeres. La variante histológica la más frecuente fue la esclerosis nodular. Digamos que en estratificación de riesgo los pacientes tenían más 4 a 7 del IPS, compromiso extranual en un 66%, trasplante previo no en un 88.9%, o sea, miren que aquí en nuestra casuística muchos de los pacientes no eran trasplantados. Y digamos que aquí, por ejemplo, tenemos un 44% de pacientes refractarios, o sea, realmente sí tenemos una casuística importante de pacientes que no responden a la terapia. Sí, y la utilización previa de brentuximab se dio en un 72% de los pacientes. Así tenemos como la representación de lo que normalmente nos sucede y tenemos una respuesta global del 94%, alcanzando respuesta completa en 44%, y estas son las curvas de supervivencia. Esto es a 20 meses, en donde ustedes ven ahí que un poquito, aquí tenemos los datos de los pacientes que están en monoterapia versus los que están con pembrolizumab más quimioterapia. Aquí realmente no incluimos, pues digamos, como el análisis de los pacientes que iban a proceder con un trasplante halogénico, esto no sucedió en estos pacientes, pero vemos un poquito mejor de comportamiento en los pacientes que iban a pembroquimioterapia, siendo más frecuentemente utilizado el pembro-GBD. Entonces digamos que si bien es cierto, los pacientes pues terminan en algún momento también teniendo una curva que empieza a caer, es una data muy chiquita como les digo, pero pues es nuestra experiencia y creo yo que al menos podemos tener a unos pacientes en esta curvita de aquí arriba durante un buen tiempo, al menos unos 20 meses, inclusive sin que procedan con un trasplante. Entonces como conclusiones podemos decir que el linfoma Hodgkin es una neoplasia hematológica altamente curable, hoy en día reduciendo la tasa de fallo de la BBD con combinaciones novedosas,
reduciendo la toxicidad del BICOP con el BRICAT, creo yo que va a ser un escenario bastante favorable para empezar a utilizar estos esquemas de tratamiento. Sin embargo, los pacientes siguen recayendo y es importante comprender las necesidades de mejorar los desenlaces, no solamente en el escenario de mejorar las tasas de respuesta, sino también, como vimos en el estudio del doctor Bonadona, que tiene un seguimiento de 25 años, reducir la posibilidad de que los pacientes tengan un tumor sólido o una neoplasia hematológica en el camino, que puede llegar a ser hasta del 22%. El linfoma Hodgkin, el trasplante sigue siendo un estándar de cuidado, aún con la llegada de los nuevos agentes, ya lo vimos también esta mañana. También, pues, digamos, la experiencia local, limitaciones, todas las que quieran, pero exploramos qué pasaba con los pacientes que no se trasplantaron. La negatividad de las imágenes funcionales predice mejores resultados. Ahí es donde uno piensa, vamos a poder utilizar terapias novedosas combinadas con quimioterapia antes de un trasplante de rescate. Sí, hay que leer muy bien el PET, hay que estar conectados con los de medicina nuclear para que hagan criterios del IRIC y que no nos vayan a decir que los pacientes están en progresión, porque entonces no van a poder proceder con el trasplante. Entonces toca estar muy, dónde estaban las lesiones, cuánto están captando, han bajado. Bueno, es decir, hay que ser muy estrictos, por ejemplo, en el instituto con la doctora Caro, o bueno, en otros escenarios, digamos que también ya lo hemos tocado. Y los inhibidores de puntos de chequeo son una excelente opción para estos pacientes en el escenario de elegibles y de no elegibles a trasplante. Con elegibles, nuestro esquema probablemente el más utilizado es Pembro-GBD, y en los pacientes no elegibles probablemente el Keynote 204 es la respuesta para estos pacientes. Muchísimas gracias.